Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse y dejar su like, porque hoy tenemos una historia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. La actriz Neslihan Atagul ha dejado a todos sin palabras con sus recientes declaraciones sobre su relación con Burak. Lo que parecía ser una historia de amor perfecta ahora se ha convertido en un drama que nadie esperaba. Y es que, según sus propias palabras, un simple mensaje en el teléfono de Burak fue suficiente para acabar con todo. Todo comenzó hace algunas semanas, cuando los seguidores de la pareja notaron una frialdad evidente entre ambos. A pesar de los intentos de disimularlo en eventos públicos, las miradas cómplices y las sonrisas que antes compartían parecían haberse desvanecido. Pero nadie imaginaba que la razón detrás de esta distancia era un descubrimiento devastador. La historia de Neslihan y Burak había sido una de las más seguidas por los fanáticos del cine y la televisión en Turquía. Los dos actores habían protagonizado varias novelas que no solo les dieron fama internacional, sino que también desataron una ola de admiración por su química en pantalla. En todas las entrevistas y eventos, parecía que su relación era tan sólida como un roble, demostrando que el amor verdadero puede surgir incluso entre las cámaras. Sin embargo, algo cambió, y esta vez, la fuente del problema fue una simple tecnología, el teléfono móvil. Según fuentes cercanas a la actriz, Neslihan encontró un mensaje en el teléfono de Burak mientras revisaba sus notificaciones. No era la primera vez que la actriz decidía echar un vistazo al teléfono de su pareja, pero lo que halló esta vez fue una bomba. Los detalles del mensaje se mantienen en secreto, ya que la actriz ha optado por no revelar su contenido exacto, pero lo cierto es que fue un descubrimiento que la dejó devastada. Muchos especulan que el mensaje podría haber sido de otra mujer, pero también hay quienes piensan que tal vez la traición no fue romántica, sino de otro tipo, como una falta de respeto o confianza en la relación. Neslihan, quien es conocida por su fortaleza, nunca ha sido una persona que se deje llevar por los rumores. En su carrera, siempre ha demostrado que tiene una personalidad decidida y un carácter firme, lo que la hace aún más admirada por sus seguidores. Por eso, cuando decidió poner fin a la relación, no fue por capricho o impulso, sino porque sintió que no podía continuar con alguien en quien ya no confiaba. Un mensaje en su teléfono fue suficiente para derribar todo lo que habíamos construido, habría dicho Neslihan en conversaciones con sus amigos más cercanos. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos de sus seguidores más leales defendieron a la actriz y mostraron su apoyo incondicional, mientras que otros pedían explicaciones a Burak. ¿Realmente había sido infiel? ¿Había algún malentendido? En las redes sociales, la polarización se hizo evidente. Muchos argumentaban que la verdad debía salir a la luz, y la única persona que podía aclarar los hechos era el propio Burak. Sin embargo, él se mantuvo en silencio, evitando responder a cualquier tipo de pregunta o declaración que se le hiciera sobre el asunto. Este silencio de Burak solo aumentó la intriga. Si realmente había algo que explicar, muchos se preguntaban por qué no lo había hecho. ¿Acaso temía que su versión de los hechos no fuera creíble? ¿O simplemente no quería agregar más leña al fuego? Lo que estaba claro es que la situación se estaba volviendo cada vez más tensa, y las especulaciones no cesaban. En las plataformas sociales, algunos seguidores acusaron a Burak de no asumir su parte en la situación, mientras que otros defendieron su derecho a mantener su privacidad intacta, sugiriendo que había demasiada presión mediática sobre él. Mientras tanto, Neslihan decidió dar un paso atrás y centrarse en sí misma. La actriz ha dejado claro que no iba a permitir que este episodio definiera su vida. Decidió redirigir su energía hacia su carrera, tomando decisiones importantes para su futuro profesional. Había varios proyectos cinematográficos y televisivos en los que ya estaba involucrada, pero además, Neslihan tenía otras pasiones que la mantenían ocupada y motivada.
No solo su carrera, sino también su bienestar personal, se habían convertido en sus prioridades. De acuerdo con fuentes cercanas a la actriz, después de la ruptura, Neslihan pasó tiempo en solitario, reflexionando sobre lo que había sucedido y aprendiendo a sanar. A pesar de la tristeza que le produjo la situación, estaba decidida a no quedarse estancada en el pasado. Para ella, el futuro seguía siendo brillante, y no iba a permitir que una relación rota le robara la felicidad. Con el apoyo de sus amigos más cercanos, familiares y algunos compañeros de trabajo, logró superar este difícil momento con una sonrisa en el rostro. En cuanto a Burak, su vida pública también se vio afectada por este escándalo. A pesar de su silencio, las especulaciones sobre su futuro profesional comenzaron a surgir. Algunos sugirieron que el actor podría perder seguidores o que su imagen se vería dañada de manera irreversible si no ofrecía una explicación. Sin embargo, otros afirmaron que la fama de Burak era lo suficientemente sólida como para resistir el impacto de este escándalo. Después de todo, los escándalos en el mundo del espectáculo no son algo nuevo, y algunos famosos logran superar las controversias con el tiempo. A medida que pasaban las semanas, la relación de Neslihan y Burak pasó de ser un tema de conversación constante en las redes sociales a convertirse en algo más distante, aunque aún presente en las discusiones de los seguidores más fieles de ambos. La pregunta de qué había pasado exactamente en su relación siguió siendo un misterio, alimentando las conversaciones sobre el amor, la confianza y la infidelidad en la vida de las celebridades. Y así, la historia de Neslihan Atagul y Burak quedará marcada como un recordatorio de que, en el mundo del entretenimiento, las apariencias pueden ser engañosas. Lo que parece ser un amor perfecto puede desmoronarse con el paso de los días, y un simple mensaje en un teléfono móvil puede cambiarlo todo. Este escándalo ha dejado una gran lección sobre la fragilidad de las relaciones, incluso cuando las personas parecen tenerlo todo. En la vida, las decisiones difíciles deben tomarse cuando la confianza se rompe, y a veces, es necesario hacer una pausa y tomar un nuevo rumbo para encontrar la paz interior. Así que ahora les pregunto, ¿qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Neslihan hizo lo correcto al terminar la relación sin escuchar a Burak? ¿Debería haber esperado más tiempo antes de tomar una decisión tan drástica? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para seguir disfrutando de historias como esta. Nos vemos en el próximo video.